buenas tardes, ¿cómo están? Espero todo esté saliendo muy bien hoy. Un buen saludo para ustedes, para quien los acompañe y espero que sea de mucho agrado pues como este tipo de contenido que les tengo realizado el día de hoy. Bueno, en este video les voy a explicar más o menos la bitácora que hicimos, como la recopilación de datos que se logró obtener con todo este recorrido, esta forma de experiencia que tuvimos con el libro de la cuadra de Gilguer Mesa y lo que pudimos pues como aprender mediante todo lo que pudimos hacer en clase y por fuera de ella, pues en sus visitas a la Alpujarra, al Parque de las Luces, a todo este recorrido. Y bueno, la conclusión final. Bueno, yo personalmente ese día fue un día muy motivador para mí porque no contaba con el recorrido. Entonces fui a clase, contextualicé más o menos como la forma y lo que necesitaba, los datos y como más o menos el recorrido que debía de hacer, teniendo pues claro que ya el fin de semana anterior había sido la feria del libro y todo eso, iba como enfocado y era como relativo con lo que teníamos que hacer. Entonces fue un día muy chévere, estuve en clase, la disfruté mucho, realicé algo que creía que era, pero de pronto le faltaban detallitos, le faltaba como caminar, salir, hablar con la gente, estar como en relación como con todos estos temas de desarrollo sostenible hasta cierta parte y como lo que se ve desde las directivas de puntos y de estrategias financieras y económicas de acá en la ciudad, pues que eso es bien, esos temas pues son bien importantes. Entonces, bueno, hice mi recorrido, les cuento que por el éxito de Colombia, me monté en el metro de la estación suramericana y nos fuimos. Mediante ese recorrido percibí mucho turismo, demasiado turismo, hacía mucho tiempo no montaba en el metro y a pesar pues, de que era una hora muy estándar, llamémoslo como por el recorrido y esto, y no iba sino pues 2 estaciones, pero demasiado turismo pues en ese transbordo y en esa forma. Usaban prendas y cosas pues muy reflectivas, o sea, identificación total con el extranjero y cosas muy bonitas, marcas muy chéveres pues que yo sí había visto por ahí, pero no me había tocado pues así como relacionarlas y ahí inmediatamente pues se veía la clase de turista que teníamos en la ciudad. O sea, se veía el tipo de persona y más o menos uno más o menos como que contextualizaba lo que buscaban y lo que estaban haciendo. Entonces, bueno, primeramente pues pasé por ahí, este transbordo de San Antonio, que esto, pues ese día estaba muy chévere por lo que les digo. Bueno, llegamos a la estación, salimos, perdón, salimos de la estación por la parte de atrás, no por donde salen los carros hacia Envigado, sino por el otro lado. Todo el mundo pues mirando a ver qué era lo que uno buscaba, lo que uno quería pues como en sus almacenes y en su cuenta de ventas, pero yo muy tranquilo, muy enfocado pues como en lo que quería. Realicé una caminata y me paré por el Parque de las Luces. Vi en el Parque de las Luces mucha biodiversidad de educación. Me quedo como con lo que representaba la gente, porque tenía como ese contraste de ciudad completo. En su esquina como las personas con su venta de Vive 100, con este comercio pues tan así, pero también se veía mucho como el folclore del fútbol. Había mucha camiseta de Nacional, mucha camiseta de Medellín. Eh, Se combinaba también como con las rutas y las personas que pasaban desapercibidas y que iban pues como hacia otros sectores de la ciudad, pero también se identificaban muchos carnets, muchas personas de la alcaldía, de la gobernación. La verdad, yo hacía mucho tiempo no vivía una cosa de esas. Me sentía literal en un mundo muy competitivo porque cada quien era
desde su punto de vista, como en lo que su enfoque, pero todo el mundo como en esa motivación del progreso, del salir adelante, del superarse a situaciones y a cosas que, aunque no todo el mundo tiene pues como ese entendimiento y esas cosas, cada quien está muy puesto en su lugar y todo el mundo en lo que no sé, o sea, la percepción mía era esa. Igual no fue muchos segundos, fue mientras pasé el semáforo y ya inmediatamente ingresé pues al Parque de las Luces. Había un museo, la cosa más hermosa, pero como, imagínense cómo sería el tema ahí con los carnets y con todas estas cosas y las cámaras, todo el mundo pues así como el turismo, que yo no fui capaz de entrar a ese lugar. Yo inmediatamente me fui, pasé por un lado y me fui así como desapercibido porque me daba como también cosa ir a intrometerme en algo que uno no sabe, o sea, por hacer bonito, por lograr una foto o una cosa así, uno ir a meterse como en cuentos que no sé. Entonces yo salí como por un ladito, me fui. En el camino ya como que pude contextualizar lo que estaban haciendo, tenían unas exhibiciones de libros, estaban haciendo como unos montajes de unas, eso se llama como obras, pero no obras así, sino como obras tipo, sí, como obras de libros, pero no sé si no eran literarias, sino como obras, esto tiene un nombre, como así como arte, o sea, como obras, como obras de arte, sí, eran como unas obras de arte, pero a ver, o sea, eran personales, se veía que no eran así cosas representativas de la ciudad, que es lo que hace pues la diferencia, sino que eran temas de personales. O sea, no tengo ni idea qué tipo de persona estaba presentando ahí sus cosas, pero se veía muy chévere, muy bonito, muy casual el sitio. Y bueno, yo ese día tenía pues cosas también por hacer y tenía como una fichita que me podía ayudar ingresándome a unos auditorios del edificio de PM, pero era el otro día. Entonces, bueno, yo me di la pasadita, miré cómo estaba todo, cómo iba funcionando pues como el día y todo esto. Y bueno, salí, me fui como por allá por la estación y bueno, en ese recorrido encontré unos QRs, me contextualizaron como con un color representativo, me hicieron ver como lo que significaba, que venía pues como con un desarrollo de feria, pero que era como para que la feria no muriera con el mes, sino como que en septiembre se siguiera sintiendo como ese avance de feria sin estar en la feria y sin tener que ver nada con las flores y eso, pero sí como con el color de ellas y con estas obras de arte que estaban presentando y esas ferias del libro y bueno, y todas estas cosas pues, literarias y bueno, en fin. Entonces ya luego, bueno, me fui hacia la universidad, ya luego llegué a la universidad, salí, me vine hacia mi casa a seguir leyendo, a seguir mirando a ver qué era eso por medio de esos QRs y esas cosas. Y bueno, ya el otro día, con la cita que pude obtener, me fui hacia el edificio EPM, pasamos ahí todo el día, conocimos un lugar muy especial, muy bonito, pues como muy verde dentro del edificio y eso era hermoso, que inclusive pues aquí ahorita les paso las fotos. Y bueno, compartimos pues con personas muy chéveres, conocimos como el entorno, también habían pues como otros auditorios y estaban en otras cosas, entonces llegaba mucha gente, unos lugares muy espléndidos, muy grandes y listo. Con todo esto me atreví a hacer un videito de TikTok, completé un videito de YouTube y bueno, hice como así como medios y como para poder interactuar y que la gente pues como si de pronto lo había visto a uno por ahí mal parqueado, también le hiciera como ese seguimiento, le dijera a uno como en qué debía mejorar y todas estas cosas. Ya luego teniendo esto claro en cuenta, lo concreté, me leí ya entonces
Bueno, pensé que el trabajo estaba terminado y resultó que no. ¿Cómo les parece que a la clase siguiente llegué y había que hablar sobre el libro, sobre la cuadra? Pero pues yo estaba muy nuevo en este lugar donde estoy y, y para este lugar es muy representativo eso. O sea, en el lugar donde me pasé a vivir hace aproximadamente un mes o 20 días, representa demasiado el bienestar social porque hace mucho acercamiento como a los barrios de Medellín. O sea, es el punto X para usted ingresar a casi medio Medellín sin estar en el centro y sin estar usted expuesto pues como en una vía principal, una autopista o una regional, una vía así. Entonces llego acá a hablar de una cuadra, es un reto porque tengo también mis cosas, vengo de un lugar donde se trabaja mucho con lo social, donde vos tenés que aprender a ver gente del campo, gente que llega con problemas psicológicos, donde pues estuvimos ahí casi aproximadamente 6 7 años y se veía mucha gente de campo, gente llena de amor, llena de ganas de salir adelante y usted tiene que estar preparado para todo. Fuera de eso, personas con discapacidades, uno tampoco es que sea perfecto pues, pero todo eso suma y usted hacer parte de esa comunidad y que lo acepten y usted poder establecer una vivienda y todo eso cuando por ejemplo ni siquiera era pues como parte de su vida normal. Entonces se hace muy significativo, le coge uno como mucha pasión a lo que usted pueda llegar a desarrollar desde su punto de interpretación con infinidad de cosas. Fuera es un problema legal de basuras impresionante, una contaminación y o sea, temas difíciles, pero llegaba acá a otro medio, a otra zona, a otras cosas. Entonces era complicado pues como entrar de uno en la cuadra, aunque pues uno va entendiendo pues que uno va siendo parte de ella, pero pues estoy nuevo en el lugar. Más sin embargo me enfoqué mucho a la hora de realizar mi trabajo en lo que decía en el libro. O sea, la manera, ese 31 de octubre, lo que pasaba, lo que quería la gente, lo que lograban. Para mí era muy dramático el tema porque el año pasado sufrimos pues una afectación de problema social también con una persona que no sé, pero me marcaba, me identificaba, o no me identificaba, pero tenía pues como muchas cualidades y esa persona murió exactamente ese día. Entonces este año ya uno como que preocupado, como acordándose pues de que había faltado esa persona. Entonces inmediatamente pues pudimos seguir leyendo, ya como que cada quien sacando su cuadra, su manera de ver las cosas, entendiendo que uno obviamente tiene defectos, que uno puede tener momentos en los que uno se puede distraer, en los que uno también tiene que aprender a interpretar cosas personales por su seguridad, que uno no se puede abrir pues a cuanta persona quiera acercarse porque es complicado y todas estas cosas pues que les cuento que han pasado. Entonces eso lo hace pensar y lo hace volver a un ser humano relativo y esquivo con muchas cosas. Pero bueno, la quise interpretar más como dándole ese punto literario porque me había llamado demasiado la atención la exposición que había en Parque de las Luces. Y bueno, pero resultó que ese día que había que entregar ya el trabajo, llegué a un punto y teníamos un partido importante porque como les cuento también hago parte pues como de una línea que me ha guiado y que me ha dado la mano hace aproximadamente 3 años trabajo con ellos y es un área logística que cuenta
con eventos públicos. Y entonces también como tenía pues la cabeza vuelta a un 3 ese día porque tenía que acercarme a mi trabajo. Y como les parece que llegué y la profe me dice, no, no sirve esa manera de ver la cuadra, necesito que aportes algo más, que te compenetres con el equipo, que te sientas más vivo, borres todo este cuento periodístico y lo hagas de forma única, que te sientas identificado con tu cuadra, que creas que se puede realizar cierto tipo de cosas entre ella y con ella. Y, y entonces inmediatamente me dice, no, vaya y cómprese a él no sé qué cosa, mire a ver cómo la va a hacer, pero necesito que usted más o menos me represente algo que le pueda contribuir a lo que traemos y que haga parte también como del contexto grupal, o sea, que no solamente piense en usted, sino que también entre en el equipo e intente realizar como el seguimiento normal de lo que le toca, o sea, de lo que tiene que representar. Inmediatamente vuelo porque estaba en clase de las 6 de la mañana, me había acostado tardísimo haciendo esa cuadra, entonces me levanto, me voy a clase, hago todo y no alcanzo a ir a mi trabajo. Ese día me quedo en la universidad, decido quedarme en la universidad haciendo lo que la profe me había explicado todo. Y como fin pude agregar algo muy significativo para mí y fue el sentido del color. O sea, me puede venir luego de haber entregado mi bitácora de pronto con, con percepciones y con cosas que cada persona pues desde un punto normal puede sentir por eso, porque de pronto tuve que faltar al lugar de trabajo y estas cosas y eso es preocupante. Pero pensando mucho como en lo que había hecho, en lo que tenía que cambiar, en lo que tenía que mejorar y en lo que debía de hacer. Entonces, me quedé mucho con el color, como con el sentido de, de percepción cuando se trata de usted poder agregar algo que de pronto todos tienen, pero hay ciertas diferencias entre sectores y cosas que yo no me había tocado ver porque pues estaba nuevo obviamente en la cuadra y en el barrio, y obviamente pues este lugar es muy importante, como les digo, para la ciudad. Entonces con esto me quedo como con la manera en que lo hice, las líneas que realicé, lo que significaba para mí algo tan sencillo que si usted ve en este lugar solamente hay como árboles, agua, calles y un firmamento lleno de cosas. Y también como a la hora de la verdad lo que significa eso, o sea, lo que lo hace tan diferente de otros sitios. Entonces de mi cuadra yo resaltaría el, el, el contexto de innovación y de infraestructura. Para nosotros es fundamental ese concepto de infraestructura, de innovación, de, a ver, como de industria, y a la vez como el comportamiento también de la sociedad, porque es un barrio bien chévere, el cual espero pues pueda yo hacer parte mucho tiempo de ello, no sé cuánto, pero pues acabo de llegar, pero resaltó mucho esa parte, o sea, lo que es la innovación, lo que es la infraestructura de acá este sitio, porque tiene obras y espacios gigantes y es súper importante, o sea, usted poder estar acá en los convenios educativos, mejor dicho, o sea, a proyectos de ciudad y futuros, esto va a ser la cosa más hermosa. Entonces, para mí es muy significativo hablar de ello porque es una cuadra gigante, es una cuadra que se llama Medellín, simplemente eso es como la similitud que yo encuentro con el libro, y espero pues
que más adelante yo de pronto tenga mejores datos para agregar a contenidos. Entonces este es como el video, esto es como lo que quería expresar y espero de pronto con esto poder contribuir mucho desde la parte educativa, como desde mi punto de vista, mi crecimiento personal, mi estabilidad como ciudadano, como estudiante, como los derechos que yo represento, las cosas que puedo dar, hasta dónde me puedo esforzar por hacer algo realidad, cómo es mi compromiso y mi esencia a la hora de compartir con mis amigos, con mi entorno, también cómo es el cuidado que realizo con mi persona, con las personas que me rodean, hasta dónde me doy a una buena estabilidad mental en relación con demás seres humanos, con personas que hacen parte de cosas que yo aporto y de estas cosas pues que son bien chéveres trabajar, crecer y con teniendo pues claras las diferencias que pueden haber entre un círculo y otro círculo. Entonces, eh, para mí esto es lo que representa realmente este libro, esta clase, el poder usted aprender a desarrollarse hasta que usted entienda como el buen sentido y que usted tiene que estar siempre por encima de cualquier cosa, o sea, su bienestar emocional, social, es lo único que importa a la hora de la verdad. Entonces, conclusión, esto es todo y espero verlos pronto. Hasta luego.